Bueno, ya un poco estuvimos hablando, me presento de vuelta, yo soy Cecilia de Raíces Montero, soy antropóloga, estudié en la UBA, hice mi orientación en arqueología y desde 2017, desde el 2 de enero de 2017, formo parte del área de antropología forense del Banco Nacional de Datos Genéticos. Y bueno, desde 2018 estamos con Manuel y otros compañeros participando de estas charlas, yendo a las escuelas, digamos presencialmente en Cava y provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires básicamente, pero bueno, en este contexto de virtualidad aprovechamos para dar estas charlas de esta manera. Bueno, como mencioné, es un proyecto de difusión para la educación secundaria, ¿sí? Los objetivos son difundir el trabajo del organismo como una institución científica en favor de los derechos humanos. Esto es con la idea primordial de que los científicos, o sea, para deconstruir la idea, ¿sí?, de que los científicos somos gente de guardapolvo medio loca, inmersa en un laboratorio, aislada de la sociedad, y lo cierto es que, bueno, que sí hay algunos científicos así, pero hay muchos otros que no, que tenemos aspiraciones digamos, relacionadas con los derechos humanos y orientadas a responder algunas preguntas muy importantes. Entonces también otro objetivo es trabajar con los jóvenes la importancia del derecho a la identidad, ¿sí? Laburar un poco a ver qué es la identidad, cómo la conciben ellos, y de nuestra parte expresar lo que significa la identidad biológica, ¿no? También otra idea que teníamos y que tenemos es llevar el debate a los hogares con el fin de generar nuevas presentaciones espontáneas. Las presentaciones espontáneas son cuando una persona sospecha que puede ser hija o hijo desaparecidos y se acerca al banco a dejar su muestra. Los hijos de estas personas tendrían más o menos en este momento alrededor de 40, 42 años. Entonces, quizás los hijos de estas personas tienen la edad que tienen los chicos que reciben estas charlas. Con esto no queremos decir que los padres de sus alumnos son los famosos nietos, sino que por ahí algún coetáneo sí lo sea. Entonces, llevar el debate a las casas para que ese debate después salga de las casas y se transmita entre la población que nos interesa a nosotros. Y obviamente colaborar en la orientación vocacional de los jóvenes, porque ya vamos a ver que en el banco trabajan muchas profesiones muy distintas entre sí y que hacen al trabajo interdisciplinario, que es básico para, digamos, la investigación que llevamos adelante. Entonces, un poco para hacer historia y para entender qué es lo que hace el banco, ¿sí? Porque el banco nace de una necesidad histórica. Ya me imagino que todos los que están en esta charla saben que entre el 76 y el 83 se dio una dictadura cívico-militar en la República Argentina, ¿sí? Ya no hablamos de dictadura militar, sino de cívico-militar, porque se sabe que hubo una porción de la sociedad civil que estuvo involucrada, así también la iglesia. Durante esa época se cometieron distintos delitos, y muchos de ellos de lesa humanidad, como por ejemplo desapariciones forzadas, torturas y apropiación de niños. La apropiación de niños es el delito que nos compete a nosotros, ¿sí? Al banco. Nosotros lo que hacemos es tratar de identificar a través de la genética a estos niños que han sido apropiados. ¿Cómo se daba esta apropiación? Básicamente en dos escenarios. Un escenario era cuando, digamos, secuestraban a una madre o a un padre y digamos, en ese secuestro, digamos, también secuestraban a niños ya nacidos, ¿ok? Niños y niñas. Y otro contexto, otro escenario sería el de mujeres que eran secuestradas embarazadas y que luego daban a luz en los centros clandestinos de detención, que hay muchísimos en la Argentina. También puede ser que haya habido, digamos, formación de parejas de detenidos, digamos, y que hayan concebido un bebé y que haya nacido ese bebé en cautiverio, o lamentablemente hay varios casos de violaciones de mujeres, ¿sí? Dentro de estos centros clandestinos de detención y tortura, y que producto de esas violaciones, hayan quedado embarazadas y hayan nacido esos bebés en cautiverio. Esos bebés luego eran
separados de sus madres, ¿sí? Y entregados, algunos a los mismos militares, otros eran dejados como NN en casa cuna, ¿sí? Por ejemplo, y algunos eran dados en adopciones semilegales, ¿sí? Bueno, en el 77, en el medio de toda esta vorágine, se crea la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí? Me imagino que también saben. Abuelas nace desde Madres de Plaza de Mayo, les decían las locas de la plaza. Ellas, en una de las rondas de los jueves, empiezan a preguntarse entre sí quiénes tenían nietitos desaparecidos, y así empiezan a formar Abuelas de Plaza de Mayo. En diciembre, bueno, en el medio pasan un montón de cosas, ¿no? Por esto lo voy a simplificar. Digamos, la dictadura ya se da cuenta que no puede sostener el plan que tenían, y convocan elecciones, y el 10 de diciembre del 83 vuelve la democracia con el presidente Raúl Alfonsín. Entonces, un poco para profundizar la tarea de Abuelas de Plaza de Mayo, porque nunca es suficiente lo bien que hablamos de ellas. Ellas empiezan a recibir denuncias, ¿sí? Empiezan a recibir informes de gente que va y le dice: miren, yo tengo un vecino que un día cayó con un bebé, su esposa nunca estuvo embarazada, y tiene vínculos con la policía, me parece raro. Ellas recibían ese tipo de denuncias así como muy informales, digamos, ¿no? También recorrían vecindarios tratando de identificar en las caritas de los nenes que veían en los jardines, en las escuelas, tratar de identificar los rasgos de sus propios hijos, digamos, cuando ellos eran chicos, o de sus nietitos si es que ellas los conocían, ¿está bien? Porque muchos bebés fueron apropiados ya nacidos, ¿sí? Como por ejemplo Clara Anaí. Y hacían un relevamiento de datos, ¿sí? Por ejemplo, le relevaban información acerca de la desaparecida, cuántos meses de embarazo tenía, si tenía algún rasgo particular, físico, ¿sí? Era una investigación toda muy, muy casera. Piensen que estas señoras la mayoría eran amas de casa, algunas eran maestras, pero no tenían formación en investigación. Entonces ellas tuvieron que hacer todo de la nada, ¿está bien? Primero salir del contexto doméstico que tenían, ¿sí? Que era muy cerrado, muy patriarcal, y salir a luchar por sus hijos y por sus nietos. Bueno, en el año 79 aparece en el diario El Día una noticia que decía que un padre que negaba la paternidad de su hijo, había sido demostrada su paternidad a través de un análisis de sangre, ¿sí? Esto no era ADN, sino que era otro producto de la sangre que se llama HLA. En ese momento no existía, no es que no existía, no se había descubierto su función y todavía no se aplicaba para la identificación. A ver si podemos silenciar a Martín. Ahí está. Bien. Entonces, ellas, lo que lleva esta noticia a ellas es preguntarse si la sangre de ellas y la de sus maridos podía servir para identificar a través de la ciencia, digamos, el vínculo con sus nietos, porque recuerden que sus hijos no estaban desaparecidos y no se contaba con su sangre. Entonces lo que hacen es transmitirle la duda a Víctor Penchazade, que es el hombre que vemos en la foto. Víctor es médico pediatra. Él es argentino, estaba viviendo en Buenos Aires. En el 76 lo intentan secuestrar y, bueno, no lo pueden secuestrar porque es grandote, es muy alto y estaba en la vía pública, bueno, logra zafar y se va primero a Venezuela y luego a Estados Unidos, a Nueva York, donde se desarrolla como médico genetista. Entonces, ya con esta trayectoria, las abuelas se dirigen a Víctor, que además era militante de los derechos humanos, bueno, le transmiten esta duda, ¿sí? La sangre de ellas podía servir para identificar a través de la genética a sus nietitos, ¿sí?
Él le dice que no sabe, porque estas cosas no se hacían, ¿sí? Solo se hacían filiaciones comunes, padre-hijo, madre-hijo. Le dice que no sabe, pero que lo que va a hacer es investigar y consultar con otros científicos. Es así que contacta a genetistas muy reconocidos mundialmente, como Mary Claire King y Cavalli Forza, que son, digamos, unos genetistas muy reconocidos mundialmente, y junto con matemáticos y estadísticos, desarrollan lo que es el índice de abuelidad, ¿sí? Que es simplemente, o no tan simplemente, es el índice de paternidad modificado, ¿sí? Y es como que no se considera la generación de los padres. Ustedes saben que nosotros tenemos una carga genética que proviene 50% de nuestro padre y 50% de nuestra madre, pero ellos a su vez, o sea, el padre tiene 50% de su padre y 50% de su madre, y la madre lo mismo, ¿sí? Entonces, básicamente, este niño va a tener 25% del genoma de cada uno de sus abuelos, ¿sí? Eso es básicamente lo que indica el índice de abuelidad. La probabilidad estadística de que una persona sea abuelo o abuela de un individuo y que este vínculo sea, digamos, que la coincidencia de marcadores genéticos de alelos sea por la biología y no por el azar. Porque ustedes saben que nosotros podemos compartir ciertos alelos pero con cierta persona, pero no por eso vamos a ser familiares, ¿sí? Porque hay cuestiones relacionadas al azar. Entonces, utilizando este índice, el índice de abuelidad, la primera identificación es la de Paula de Valogares, que es una nieta, que es una nena que cuando fue restituida tenía 8 años, ¿sí? El caso de Paula es muy paradigmático porque representa la clásica apropiación, ¿sí? Durante la dictadura. Ella se la entregan a un comisario de la policía bonaerense, ¿sí? Que la anota 2 años después, o sea, la anota como nacida en el 78. Entonces, cuando a Elsa, que es su abuela, Elsa Pavón, la vemos acá en la foto, a Elsa le llega un informe, una noticia que piensan que Paula puede estar yendo a la escuela en un colegio creo que era de Banfield. Entonces lo que hace Elsa es acercarse a esa escuela y la reconoce, porque Paula, claro, había sido propiedad ya nacida, ¿no? Entonces, bueno, ella va a la escuela y reconoce la carita de Paula en una nena que estaba yendo al preescolar. Pero Paula, si era Paula, tendría que estar en segundo grado. Bueno, esto era por eso, justamente porque su apropiador la anotó 2 años más tarde, ¿sí? Entonces, cuando tenía 8 años, pasaba como una nena de 5 o 6. Entonces, todas las comparaciones, las identificaciones que se hicieron en este momento, que fueron 36 entre el 84 y el 87, digamos, antes de la creación del banco, se realizaban uno a uno, ¿sí? Es decir, llegaba un oficio judicial que ordenaba la comparación entre tal persona, sí, tal joven, tal nene y tal familia, ¿sí? El banco no existía como banco de comparación. Pero ¿qué pasó? Empezaron a llegar tantas muestras, ¿sí? Y crecía la población de gente que, primero, que dudaba de su identidad, y segundo, que tenía familiares, tenía, digamos, nietos en búsqueda, digamos, que se vio la necesidad de crear un banco que albergara todas estas muestras. Por un lado, las muestras de los familiares que están buscando a estos jóvenes, ¿sí? A estos niños en ese momento, y por otro lado, los mismos niños que no se sabe si son hijos o no desaparecidos. Es así como estos científicos que nombré antes buscan dentro de Buenos Aires algún hospital o algún servicio dentro de un hospital que cumpla con ciertos parámetros para albergar estas muestras, ¿no? Y hacer las comparaciones. Es así que identifican al servicio de inmunología del Hospital Durán, que se encuentra en Caballito, en Capital, y lo eligen como lugar justamente para realizar esta actividad, ¿no? Por un lado, albergar las muestras y por otro lado, hacer las comparaciones, ¿sí? De estos potenciales nietos apropiados. En el 86, con esta necesidad, las abuelas se dirigen al presidente del momento, que era el doctor Raúl Alfonsín,
que bueno, la recibe y, digamos, hace eco de su pedido y promulga la ley 23.511, que es la ley del banco, ¿sí? La ley del Banco Nacional de Datos Genéticos. Esta creación del banco es muy importante porque, digamos, no es que se nutrió de experiencias previas, ¿sí?, que hayan pasado en otros países, sino que lamentablemente la experiencia argentina es casi única, ¿sí? La apropiación de niños como botín de guerra es algo que pasó pocas veces, por suerte, en el mundo. Pasó acá y pasó durante el franquismo en España, que se apropiaron 30.000 niños, ¿sí? Entonces, bueno, basándose en esta experiencia única y dolorosa, surge el primer banco, ¿sí? También a instancias de la lucha de abuelas. Este primer banco lo que hacía era hacer estas comparaciones, ¿sí? Un joven que duda de su identidad va al banco y se hace la comparación con la base de datos del banco, pero también, como estaba inmerso en un servicio de un hospital público, dependiente del gobierno de la ciudad, seguía haciendo esos otros trabajos que solía hacer el servicio. Entonces, digamos, la identificación no estaba, digamos, el trabajo no estaba abocado a la identificación, ¿sí? Y eso hacía que se ralentizara la aparición de los nietos. Entonces, otra vez a instancias de abuelas y ellas identificando esta necesidad. Ustedes piensen que también las abuelas van envejeciendo, muchas han muerto, sí, digamos la mayoría han muerto, quedan poquitas. Ellas otra vez promulgan que se cree que el banco cambie no de función, sino de que restrinja sus funciones, ¿sí? Ya que no haga las otras tareas que solía hacer, ¿sí? Y que se dedique exclusivamente a la identificación de los nietos, que son estos nietos que están buscando, ¿no? Los hijos de los desaparecidos apropiados durante la dictadura militar. Entonces, en el 2009 se sanciona la ley 26.548, que lo que hace básicamente es eso. Escinde al banco del servicio de inmunología del Hospital Durán, ¿sí? Se independiza, sale de la órbita del gobierno de la ciudad, pasa a la órbita de Nación, ahora dependemos del Ministerio de Ciencia, y somos autónomos y autárquicos, y eso nos da mucha mayor libertad para dedicar todos los esfuerzos a la identificación de estos nietos. Recién en el 2015, sí, desde el 2009 al 2015, todavía estaba en un gris, pero bueno, en el 2015 se efectiviza ¿no? Lo que decía la ley, ¿sí? que salga de la órbita de ciudad y que se independice. Y en el 2015 se muda el banco, ¿sí? Con todo un protocolo muy, muy cuidado, ¿sí? Porque piensen que son muestras muy importantes y confidenciales. Se realiza el traslado del banco desde el Hospital Durán, ¿sí? Que era un lugar chiquito porque ocupaba un lugar dentro del servicio, a lo que era el antiguo edificio del Ministerio de Ciencia, ¿sí? Ahí en Córdoba Suipacha, que es donde estamos ahora. Bueno, ahí se amplió muchísimo, aumentaron mucho las maquinarias, ¿sí? Todos los insumos necesarios para la realización de estos estudios tan complejos, se incorpora más personal, ¿está bien? Y comienza a trabajar bajo la nueva ley.